intentará allí restablecer algunos canales, porque claro, en la Corte algunos magistrados pues sí están extrañados y algunos más están molestos por el doctor El-Haj salió de la Corte y se fue para la presidencia, claro. Y salió de la Corte sin votos en la Corte, ¿no? Porque obtuvo 0 votos en la elección. Entonces sí, pero bueno, es una buena noticia que el presidente vaya desde hoy a Manizales, porque digamos con la historia de incumplimientos que tiene, siempre había la duda de si iba a llegar a la clausura del evento, que será mañana alrededor de las 5 de la tarde. Es un evento muy, muy importante, realmente tiene una agenda impresionante. Le rinden un homenaje a uno de los juristas más importantes del mundo, que se llama Luigi Ferrajoli, un jurista italiano, muy citado por los discípulo de Bobbio. En fin, Ferrajoli es un ícono, digamos, y Ferrajoli estará ahora, en un ratito, haciendo la conferencia de apertura, eso y después estará en el panel con Juan Manuel Santos. Desde el punto de vista académico, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista político, va a ser el de Manizales, de hoy un encuentro muy importante. El doctor José Fernando Reyes es el anfitrión. Y es manizaleño. ¿Se dice manizaleño, Ricardo, o manizalita? Manizaleño, es decir, las dos acepciones parecen válidas, pero realmente nos gusta más el manizaleño, no el manizalita. Okay. No está mal. Magistrado Reyes, manizaleño, presidente de la Corte Constitucional. Bienvenido a Blue Radio, doctor Reyes, ¿cómo está? Muy buenos días, Néstor, a usted y a la inmensa audiencia de Blue Radio. Es un placer estar con usted. Gracias, doctor Reyes. Lo de hoy, ¿qué es en Manizales? Que veo que tantas cosas se están moviendo alrededor de esta cumbre de la justicia. Bueno, usted sabe que por lo general las Cortes y también la Corte Constitucional hacen un encuentro anual en el que se conversa sobre diversos temas, por lo general como un eje central de conversación, un día del ambiente, otro día la diversidad, otro día la cuestión indígena. Esta vez vamos a hablar sobre los derechos como promesas constitucionales y de las garantías que son como inescindiblemente unidas a los derechos, y en la medida en que pues los derechos no tengan garantías se convierten simplemente en letra escrita, en papel mojado, y digamos que en el centro de esta discusión está el pensamiento de Luigi Ferrajoli, que fue la persona inspiradora de esta teoría que hoy podríamos llamar así, teoría del garantismo, como una forma de entender que más allá de los simples textos, en realidad lo que la gente y la ciudadanía y todos los ciudadanos queremos es que la vivencia práctica de los derechos de verdad tenga cumplido efecto, y en esa medida reflexionaremos sobre la perspectiva que el garantismo ofrece para analizar los asuntos de género y mujer, el tema del medio ambiente y la emergencia climática, el asunto mismo del derecho penal, los derechos laborales, la responsabilidad de las empresas y derechos humanos, que es un tema, digamos, palpitante hoy con ocasión de la cuestión ambiental y el extractivismo exagerado, etcétera. Es un encuentro bellísimo desde el punto de vista académico e intelectual. Yo sé que, por ejemplo, el profesor Riveros, que está ahí, que es un experto constitucionalista, disfrutaría muchísimo un evento de estos. Sí, me estaba hablando él aquí de Ferrajoli precisamente. Doctor Reyes, la presencia del presidente Petro, que llega hoy, no sé si usted ya lo tiene confirmado, llega desde esta tarde, ¿verdad? Sí, pues en la reunión que tuvimos con la gente de la Casa Militar y con las personas que organizan todo este asunto, porque es toda un asunto complejo, su llegada, nos aseguraron que llegaba hoy en las horas de la tarde a pernoctar en Manizales y que mañana tendría una agenda en un municipio cercano de Caldas para algunas actividades propias, y estaría regresando sobre las horas de la tarde, digamos, en el momento previo al cierre del encuentro, que sería mañana por la tarde. Sí, es la misma información que yo tengo, que va a Río Sucio, regresa a Manizales e interviene en esta cumbre de la justicia en Manizales. Quería preguntarle por eso, doctor Reyes, ¿cómo está la relación? Si ustedes lo invitaron, ¿qué espera la Corte Constitucional del presidente Petro en este momento? ¿Que él está haciendo convocatorias para presionar a la Corte Constitucional en el tema de la reforma pensional? No, nosotros, como cuando tú organizas una fiesta en tu casa, tú invitas personas que tú quieres que vayan. Nosotros invitamos al presidente porque sentimos y queremos que él esté aquí. Yo creo que en una democracia quien encabeza
el gobierno tiene una trascendencia y siempre tiene mensajes especiales para las personas que nos ocupamos de los asuntos, por ejemplo, de la justicia. Así que lo invitamos, lo hemos hecho todo para que esté aquí y lo estamos esperando, por supuesto, ni más faltaba que no fuera de otra manera. Ahora, pues seguramente que su agenda se puede complicar, él está en Nueva York, entiendo, y alguna cosa podría pasar, pero estamos esperando que venga y que nos acompañe en este evento que repito es un evento importante. Ahora, pues lo del tema de la presión sobre las cortes, yo en algunos medios he dicho que está bien que haya movilización pública y quienes de verdad nos tomamos en serio la democracia, tenemos que entender que cuando la plaza pública se llena porque la gente tiene demandas de todo orden, es importante para la ciudadanía que esa voz se escuche y que esa voz se expanda, porque pues imagínese usted en una tiranía, como pasa en otros países, cuando hay movilizaciones públicas, que lo que hay es represión, se encarcela a la gente sin saber siquiera dónde está, pues eso no es una democracia. Nosotros tenemos la virtud de que eso no ocurre. Ahora bien, la Corte siempre falla y decide, y quienes son juristas me entienden esto, con base en lo que tienen en un expediente, con base en el cuerpo probatorio que se ha podido acopiar en una determinada actuación, y con base en eso y con base en la Constitución tiene que decidir. Por eso yo he dicho que la legitimidad o una decisión no se legitima porque haya mucha gente aplaudiéndola o mucha gente criticándola. Se legitima, y esto es un pensamiento de Ferrayolo, y con base en la corrección, en la certitud de los argumentos que se exponen para defender una determinada postura y una determinada decisión. Es decir, eso es lo que legitima, y ahora está muy de moda en otras partes hablar de la elección popular de jueces, que dice que porque los jueces, al ser nombrados y no elegidos, sus decisiones carecen o no tienen la legitimidad que podrían tener. Sí. No, la legitimidad de las decisiones no viene de las urnas, la legitimidad de las decisiones viene de la corrección argumentativa. Sí, doctor Reyes, usted nos habla del caso de México. En México hay una profunda controversia porque se aprobó una reforma que ahora hace que los jueces sean elegidos por voto popular. Pero quiero preguntarle sobre el llamado que ha hecho el gobierno a la Corte. El presidente Petro y el ministro Bonilla le han pedido a la Corte que tenga en cuenta en la decisión que debe adoptar, por ejemplo, sobre la reforma pensional, que seguramente es el pulso más duro que el gobierno pretende iniciar con la Corte y que la Corte tendrá que decidir en las próximas semanas o en los próximos meses. El gobierno insiste en la necesidad de que se tenga en cuenta la situación fiscal del país, que el país está en una situación complicada y que ese elemento debe ser tenido en cuenta por la Corte en el contexto de su decisión. ¿La Corte tiene dentro de sus facultades o dentro de sus análisis el contexto de las decisiones, o van simplemente a analizar fondo y forma de lo que significa, por ejemplo, las reformas? Ese ha sido un tema siempre difícil en el derecho constitucional. El profesor Rivero lo sabrá, el de las consecuencias económicas de los fallos y si ese asunto debería o no debería interesar al juez constitucional. En principio, digamos que hay una regla constitucional que creo que es el artículo 314, que dice que cuando se trata de debates en tutela sobre el amparo de derechos fundamentales en específico, el asunto del impacto fiscal no es relevante. Sin embargo, en los asuntos constitucionales, la Corte sí hace evaluaciones de ese tipo, porque evidentemente se puede generar una gran hecatombe, una gran debacle de tipo económico, presupuestal, porque no se calculen los efectos de una decisión. En esa medida, pues suelen sacar sentencias de efectos diferidos o sentencias condicionadas para mitigar esos efectos. O sea, no quiere decir que nunca la Corte mide las consecuencias económicas de los fallos, porque sí que los mira y por eso puede morigerar los efectos de los fallos. Pero digamos que ese no es un asunto central y capital, y en todo caso la Corte, si se trata de un asunto axial, digamos toral, una cuestión fundamental de derechos, pues tendrá que expedir su sentencia, no obstante inclusive que pudiera generar alguna clase de afectación sobre eso. Le
recuerdo, ayer hablaba con otro medio sobre una anécdota del expresidente Santos siendo ministro de Hacienda y algún problema que se producía con ocasión de alguna reforma, creo que era el aumento de los sueldos de los empleados públicos que generaba un profundo hueco, y el presidente Santos fue donde el presidente Carlos Gaviria a decirle que ese fallo les iba a producir un tremendo efecto y que qué podía él hacer para que eso no ocurriera, que mirara lo que podría suceder. El presidente Carlos Gaviria le dijo, mire, la Corte hace su trabajo y el trabajo de nosotros es decir si esto está o no conforme con la Constitución. Ese es nuestro trabajo, nosotros ya lo hicimos. Por favor, señor ministro, haga usted el trabajo suyo. Entonces, un poco estas son cuestiones donde las competencias de la Corte tienen un límite, un referente absolutamente inexcusable e ineludible, que es la Constitución. Esa anécdota que es muy buena, doctor Reyes, lo que quiere decir es, si el gobierno tiene un problema económico derivado de sentencias de la Corte Constitucional, es un problema que corresponde arreglar al gobierno, no a la Corte Constitucional. Digamos, sí, no dicho así tan desnudamente, pero en principio sí, porque repito, la Corte no podría simplemente, digamos, decir que la afectación de un derecho fundamental debe periclitar y debe desconocerse y en todo caso no ser trascendental o importante porque existe un tema de impacto fiscal. De hecho, a partir de discusiones como esas fue que se introdujo una reforma constitucional para consagrar un incidente de impacto fiscal en algunas sentencias. Lo tramitamos recientemente con el tema de las regalías y la reforma tributaria y lo llevamos, es decir, fue un ministro muy acucioso, el ministro Bonilla, que desde su planteamiento, pero además de todas las instancias que hubo que surtir hasta que finalmente la Corte insistió en que no al lugar la morigeración del fallo por el impacto fiscal que él generaba. Claro, que me imaginé que ese era el mensaje. Usted cuenta, esa anécdota de Carlos Gaviria es cuando Santos era ministro de Hacienda, tal vez de Juan Manuel Santos. De Pastrana. Cuando Santos era ministro de Hacienda de Pastrana, tiene razón. Sí, creo que de Pastrana. De acuerdo. Sí, señor. Y tiene por el año 2009 y por ahí. Cada rato le dicen al gobierno, nos tumbó la deducibilidad de regalías. La Corte Constitucional está haciendo un daño económico al país y tal. Esa anécdota la voy a tener ahí a la mano. Doctor Reyes. Sí, señor. No, disculpe que lo interrumpí. Que seguramente el presidente Santos la dará con mejores detalles, que él la tiene como más fresca porque fue de su cotidianidad. Sí, señor. Doctor Reyes, le quería hacer una pregunta. Estamos en este momento en el canal de YouTube y hay una imagen muy bonita que estoy viendo, suya sentado con un perrito. ¿Sabe de qué imagen le hablo? Sí, señor, sí, es de ayer. Sofá amarillo. ¿Ese perro es suyo? Esa es mi perrita Oliva, que es el centro de mi casa y el centro de todos los amores, de todas las miradas, de todos los piropos. Ayer decidimos una norma del Código de Procedimiento, del Código General del Proceso. Por eso le pregunto. Exactamente. En Manizales. Teniendo usted a Oliva en el canto entre las piernas, me parece que es importante entender la decisión que tomó la Corte sobre los animales, las mascotas, los animales de compañía. Sí, señor, cómo no. Sí, es que una norma, digamos, esta es una discusión que está creciendo sobre el tema de las familias multiespecie. La Corte no entró en el tema de la familia multiespecie porque creo que es un asunto que hay que avanzar. Es decir, si un perrito o un gatico hace parte de la familia y entra en el concepto de familia, porque ese es un concepto, digamos, duro y fundamental del derecho y del derecho de familia, que a su vez implica una serie de correlatos del tipo de las obligaciones, del tipo de los deberes, del asunto de las sucesiones, etcétera. Y pues digamos que la Corte no avanza hacia allá. Ese es un debate sociológico, académico, muy bonito y muy importante. Pero por ahora la Corte lo que dijo es que las mascotas como seres sintientes en realidad no son cosas, no son semovientes, no son objetos que simplemente se comercian a placer y que por lo mismo también pueden ser objeto de embargos y secuestros y de todas las medidas económicas que sobre los bienes ajenos, con ocasión, por ejemplo, de cobrarse una deuda, son posibles. No, las mascotas son una parte esencial de las familias, hacen parte de su derecho a la intimidad, hacen parte de su libre desarrollo de la personalidad, pero además la dignidad de la persona humana implica un trato consustancial de protección y de amor y de afecto por las mascotas y por los animales domésticos, y en esa medida
conducta contraria a la Constitución que no se haya incluido como un bien inembargable o como un objeto no digno de embargo las mascotas de compañía, en general los animales domésticos que nos acompañan en los hogares. En este caso, doctor Reyes, lo que teníamos era un código seguramente civil de antes de mitad de siglo pasado, quiero decir, cuando todavía se consideraban las mascotas como objetos. Del siglo XIX, claro. Sí, bueno, en realidad sí, todavía en esas legislaciones se conserva la calidad de semovientes y de animales pues disponibles y comercializables. Digamos, eso en el año 2016 en Colombia varió, pero en el Código General del Proceso no existía la norma que decía que las mascotas no son bienes embargables. Entonces, de eso fue lo que nos ocupamos ayer, de una norma del Código General del Proceso. Por ejemplo, si usted fue militar y tiene medallas y tiene uniformes que digamos que le en su espíritu, etcétera, pues esos bienes no pueden ser embargables, entre otros bienes, ¿cierto? Es una lista larga de 16 numerales. Entonces, no estaba ahí el tema de los animales domésticos. Entonces, hay una forma de decir que una regla es inconstitucional o entender que una situación es inconstitucional cuando el legislador ha olvidado algo que debe haber incluido. A eso lo llamamos omisión legislativa relativa. Es decir, al legislador se le olvidó incluir algo y esa no inclusión genera una situación de inconstitucionalidad. De eso nos ocupamos ayer. Es el magistrado José Fernando Reyes, desde Manizales esta mañana, el presidente de nuestra Corte Constitucional. Hablando de Oliva, hablando de animales y hablando del encuentro al que va el señor presidente el día de hoy. Un gusto saludarlo, doctor Reyes. Un placer saludarlo, un saludo muy especial. Déjeme hacerle una pregunta, un chisme para terminar esta entrevista, doctor Reyes. Sí, señor. Lo oí ayer en la entrevista con Juan Roberto, que le pregunta sobre libertades y el presidente Petro y sus arengas contra la Corte, y usted arranca diciéndole que a usted se la tiene montada, más o menos, usted no lo dijo de esa manera tan grosera, se la tiene montada una periodista, ¿cierto? Sí, hombre, esto es un poco ahí el calor de la lectura matutina de los diarios, pero no, eso yo ya lo dejo ahí. Sobre todo, ¿quiere contar quién es la periodista? No, el que lea periódico sabe quién es. Yo sé, yo creo saber quién es. Sí. A mí me molesta es esto, mira, si tú me llamas Néstor, si me llama Julio, si me llama Luis Carlos Vélez, yo paso con mucho afecto, pero que alguien en Blue diga, si yo algún día llamo voy a decir, oiga, yo necesito que me entrevisten para esto. O que alguien diga, si Yamil, que me ha hecho como 3 entrevistas, me diga algún día, oiga, don Yamil, yo necesito que por favor usted me entreviste. Jamás me he granjeado una entrevista y además soy un poco refractario, huidizo y huraño a las entrevistas porque creo que no le hace bien a veces tanta visibilidad a la Corte, un protagonismo de su presidente. Entonces, que a mí vengan a decirme que yo ando granjeándome entrevistas que además que parecen varias, pero en realidad es una sola, cuando en realidad yo a mi jefe de prensa lo que hago es decirle, mire, por favor, dosifique eso, que sea lo menos posible, yo no quiero aparecer tanto en los medios, saquemos más comunicados, saquemos más full, y que me vengan a decir, es una persona que jamás en la vida se ha tomado la molestia de llamarme para decirme usted quién es, porque le digo otra cosa, Néstor, yo soy funcionario judicial, voy a cumplir 35 años el año entrante cuando me vaya de la Corte, y es lo único que he sido en mi vida, juez, y soy una persona sin apellidos, ni abolengos, ni adinerado, ni absolutamente nada de eso, como para que me quieran matricular dentro de ciertas cosas que yo no, de las que yo no hago parte. ¿sí? No le voy a preguntar, eso me molesta. No le voy a insistir quién es la periodista, pero creo saber quién es. Comienza con C, ¿no? Bueno, no sé, la verdad. Había una persona con mala ortografía a la cual se le cayó una zanahoria en la cocina y dijeron, claro, me están pensando por la Z, Cecilia. Pues, entonces tenía problemas con las primeras letras, así que yo no sé cuál de todas las personas. No, ahí quedó. Ahí me confirmó mis sospechas. Un saludo, doctor Reyes. Gracias, muy amable. Bueno, señor. Bueno, gracias. Muy amable, hablando desde el encuentro de la Corte Constitucional, es el presidente de la Corte Constitucional de Colombia, el anfitrión hoy de este encuentro. Aurelio, un dato. Sí, es tan importante, Aurelio, es tan importante este encuentro que está sucediendo en Manizales y de tanto alcance. ¿Sabe quiénes estaban ayer en la mesa principal? No, ni idea. A la que hoy va el presidente Petro. Anoche estaban el expresidente Santos,
Juan Fernando Cristo, el registrador, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, la Procuradora General de la Nación, el magistrado Reyes, que es el presidente de la Corte Constitucional, el presidente del Consejo de Estado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, todos los poderes, que es el doctor Chaverra. Por eso es que estos encuentros, Aurelio, se vuelven tan importantes, porque es una muy necesaria interlocución institucional. Señor. Claro, y yo creo que la anécdota, para ser un poco más preciso, es cuando Juan Manuel Santos fue ministro de Hacienda de Andrés Pastrana en el 2001, que aún estaba Carlos Gaviria en la Corte Constitucional. Yo creo que Gaviria no alcanzó a estar en la Corte más tiempo. Pero es importante extrapolar la anécdota. No, claro, fueron 10 años y él fue de la primera, de la legislaria Corte Constitucional. Sí, pero no alcanzó ya después del 2002, usted acuerda que él entró a otros ejercicios. Pero, Néstor, lo importante para extrapolar la anécdota es que se le dice al gobierno, después de 20 y pico de años, oiga, maestro, nosotros hacemos aquí el oficio de las sentencias y usted haga el oficio de gobernar. Haga el oficio, trabaje y dése soluciones para que estén en el marco de la juridicidad y la constitución del país, y nosotros hacemos el oficio de vigilar esa constitución. Creo que eso es de pronto lo que hoy va a recibir al presidente Petro, y le va a decir, no haga marchas, haga oficios, haga trabajos, cuadre las cuentas y organice el fisco para que todos vivamos bien y acorde con la Constitución y las leyes. Seguramente hay muchos mensajes en esa anécdota que él cuenta de Carlos Gaviria hace algo más de 20 años. 7:20 minutos. Sí. La Corte pero sí, como usted dice, Néstor, es con mensajes, es cierto, a varias bandas. Señor Héctor. Un súper encuentro de poderes. En el acto de inauguración hablará el presidente del Senado, el doctor Efraín Cepeda, que bueno, en esa correlación de poderes tendrá mucho que decir y pues estará seguramente presente el tema del presupuesto, que es otro asunto que seguramente llegará a la Corte. Hay una discusión si es a la Corte o al Consejo de Estado donde debe revisarse el decreto que va a expedir el presidente Petro, y que claro, algunos van a pedir que se declare inconstitucional, entre otras cosas, por el monto, porque va a venir esa discusión de si se puede expedir un decreto desfinanciado o no. Va a ser un gran encuentro. Académicamente tiene realmente una agenda extraordinaria. Yo espero salir corriendo de aquí. Ya me perdí esta mañana al doctor Ferrajoli, pero al profesor Ferrajoli, pero va a haber una transmisión virtual. ¿Usted va para Manizales? Espero conectarme ahora. A mediodía espero volarme para allá, Néstor, sí, para estar en la tarde y todo el día de mañana, porque realmente el encuentro es imperdible. ¿Tiene el permiso laboral correspondiente? No, por fortuna hay trabajo remoto. Yo mañana estaré originando desde Termales del Otoño en Manizales, mi querido director. 7:23 a.m. Ese Termales del Otoño es un paraíso. Es un hotel maravilloso. El más grande de Manizales. Sí, mejor, es cierto, ¿no? Sí. La familia Gallego en realidad ha evolucionado. Yo cuando era niño, hace ya rato, vivía en Manizales. El padre, el gestor de ese lugar, era un aventurero, un soñador, porque era traer las aguas termales del Nevado del Ruiz para que la gente, bueno, como nosotros, pudiésemos disfrutar de esos espacios. Y lo logró, por supuesto. Y hoy por hoy es un lugar magnífico a las afueras de Manizales, donde se disfruta de la mano de ese escenario fantástico. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El gobierno paga las consecuencias de su política energética con la más grande caída de la acción de Ecopetrol en mercados internacionales y en Colombia, en donde también cotiza en la bolsa de nuestro país la acción de Ecopetrol. Todo
producto de la degradación de la calificación que le da JP Morgan, el banco más grande de los Estados Unidos. Es decir, baja la calificación, baja la acción y baja la confianza de Ecopetrol para miles de inversionistas. En Colombia, en mercados de valores, inversionistas que en algún momento creyeron que Ecopetrol en Colombia era un buen negocio. El golpe que le da JP Morgan tiene 4 razones. La principal es lo que técnicamente se llama un conflicto de agente, originado y responsabilidad exclusiva del presidente Petro y del presidente de Ecopetrol. Ambos que por razones ideológicas renunciaron a un buen negocio, la asociación del proyecto con Oxy, proyecto de fracking que era en Estados Unidos, todo por cuenta de la ideología. Es decir, JP Morgan le dice a Petro que no está pensando en las finanzas. 7 de la mañana, 25 minutos, y precio de las acciones con los precios de los títulos de las acciones más importantes para los colombianos, las acciones de Ecopetrol, que vienen cayendo con mucha fuerza. Solo este año han perdido el 26% de su valor, pero si nos remitimos un poco más atrás, desde mediados del año 2022, el bajonazo ya casi acumula un 50%, mientras otras petroleras en el mundo presentan movimientos distintos. Algunas han caído, sí, pero no tanto como Ecopetrol. Algunas inclusive se han valorizado. Los títulos de Ecopetrol llegan a mínimos que no se veían desde los momentos más críticos de la pandemia. En el caso de Colombia, 1.840 pesos por acción. En el caso de los títulos de Ecopetrol en Wall Street, $8,75 por acción. La pregunta de hoy es si van a seguir bajando. Eso lo sabremos después de las 8:30 de la mañana, cuando dan apertura a los mercados tanto en Colombia como en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el informe de JP Morgan, que en las últimas horas, un demoledor informe sobre las preocupaciones que tiene este banco estadounidense, el más grande de los Estados Unidos, sobre el futuro de la compañía, tiene proyecciones inclusive más abajo sobre las acciones de Ecopetrol. En el caso de Colombia, las ve, esa es la proyección de JP Morgan, inclusive por debajo de los 1.600 pesos, hoy están en 1.840 pesos. Y en el caso de Estados Unidos, hoy están en $8,75, las ve en $8,5, pero a finales del año 2025. La pregunta es si van a seguir cayendo hoy los títulos de Ecopetrol en los mercados, aunque también están muy pendientes de algún tipo de pronunciamiento de la empresa. De momento no lo hay, un pronunciamiento oficial, de pronto en el sentido de querer enderezar el camino, o algún pronunciamiento difícil, ¿no, Néstor? No. Porque pues ya está marcada la estrategia de Ecopetrol para estos años. Y parte de esa estrategia es la que preocupa a bancos como JP Morgan. El negocio el de Oxy, el de Estados Unidos, el del fracking, eso ya se fue. Ya se perdió. La política petrolera, la manera de pensar doctrinaria no creo del presidente que la cambien. Petro no va a cambiar. Hay reunión, me informan de Ecopetrol, Víctor, hay reunión hoy, junta directiva de Ecopetrol, que está por comenzar, sesionarán hoy y mañana. Y claro, el mercado está pendiente de si hay algún pronunciamiento, alguna reacción, porque la verdad sí fue muy demoledor este informe. Otros analistas y otros bancos se han pronunciado, digamos, en términos similares sobre las preocupaciones alrededor del futuro de Ecopetrol. Pero es que lo diga Néstor, JP Morgan, que es el banco más importante en Estados Unidos, uno de los más influyentes en los mercados, además accionista de Ecopetrol, pues eso tiene un gran peso. Y claro, pues ahí pues no solo están los intereses de la nación, también hay accionistas minoritarios, hay fondos de pensiones que también son accionistas de Ecopetrol. Veremos a ver si hay algún tipo de pronunciamiento desde la compañía, pero sí, la incertidumbre hoy es total en los mercados. Néstor, pendientes a la apertura dentro de una hora. Felipe Bayón fue presidente de Ecopetrol hasta hace un par de años. Doctor Bayón, bienvenido, buenos días. Néstor, buenos días, un saludo para usted, sus oyentes y la mesa de trabajo. Este informe, esta degradación en la calificación desde Estados Unidos que da JP Morgan, doctor Bayón, ¿cómo afecta la operación de Ecopetrol? Es decir, estamos hablando no solo de la empresa más grande, más importante de Colombia, sino la que más caja le genera al propio gobierno. ¿A qué queda abocada Ecopetrol a partir de hoy? Sí, yo le diría que más que impactar la operación, es un reflejo. El reporte es un reflejo de la situación de Ecopetrol. Y en ese sentido, JP Morgan, como también lo hizo el Citi recientemente, como también lo hizo el banco BTG, están diciendo, mire, hay señales que son de alarma, hay un tema de pérdida de confianza de los mercados, y lo decían ustedes ahora, lo importante es que la compañía diga, bueno, ¿qué estoy haciendo al respecto? ¿Cómo voy a enfrentar eso? Y de alguna manera darle tranquilidad a los mercados, pero sí, no es una situación fácil,
sobre todo porque cuando se pierde la confianza es muy difícil volver a recuperarla. Sí, doctor Bayón, el golpe a Ecopetrol es pues por el argumento 1, que es el tema de seguridad, el argumento 2 es que no hay negocio, el downstream, pero especialmente el 3, que es el que más me impresiona, el tema de la gente, como si Ecopetrol estuviese siendo gobernado por una persona que no defiende los intereses económicos de los accionistas. Eso en la práctica, ¿cómo se digiere? ¿A qué hemos llegado en ese tema en Ecopetrol? Pues Néstor, hay varias cosas. Uno, efectivamente hay un ambiente que es difícil, pero pues el país hemos tenido situaciones complejas durante décadas que se han podido sortear. En términos de refinación particularmente dicen, oiga, nos preocupa que los márgenes de refinación, ¿cuánto me deja a mí producir gasolina, diésel, jet o demás subproductos? Y eso se ha reducido mucho. Y el tercer tema, tiene que ver particularmente con una decisión que fue la de no hacer la inversión con Oxy. A mí me dicen de afuera, de los Estados Unidos, mire, estuvimos 1 año y medio mirando el tema y la noche anterior Ecopetrol se bajó y eso impacta la reputación, me lo dijeron en su momento. Pues fíjese que hoy estamos viendo ya algunos indicios y como le decía, pues es JP Morgan, es el Citi, es BTG. Y BTG, si me permite Néstor, le menciono, habla de un tema de eficiencias. Te voy a dar un dato y es que hay una cosa que se llama EBITDA, que es, digamos, la capacidad para generar, es un proxy de eso. En este momento está en 42%. En el 2022 estaba en 47%. Y lo que dicen es, oiga, el nivel de hoy de margen EBITDA de 42% se tuvo cuando el precio del barril estaba en $63 por barril. No cuando están 80, 82, 83 como es ahora. Entonces, les preocupa mucho la pérdida de eficiencia. Y ese sí es un tema, le digo yo, Néstor, para mí central, porque el ADN de Ecopetrol ha sido ser eficiente, buscar ahorros, siempre hacer las cosas de una mejor manera, todos los días tratar de mejorar. Pero pues fíjese, los mercados están levantando la bandera y diciendo, ojo, las cosas no van bien. Claro. Ingeniero Bayón, yo recuerdo que la última entrevista que tuvimos con usted, dentro de esos últimos mensajes como presidente de Ecopetrol hace 1 año y medio, usted en ese momento dijo una frase muy impactante y su última frase, su frase de despedida fue como algo así: cuiden a Ecopetrol, por favor, cuiden a Ecopetrol. 1 año y medio después, ¿usted siente que la han descuidado? Yo creo que sí, Víctor, y yo le diría, mire, hay temas de pérdidas de eficiencia, los resultados de los trimestres, yo no sé si me oyen bien, yo me oigo con un eco. No, lo escuchamos perfectamente, doctor. Perfecto, Bayón. Listo. Entonces, pérdidas de eficiencia, los resultados de los últimos trimestres no han sido buenos. El costo de levantamiento subió del segundo trimestre del año pasado al segundo trimestre de este año 28%. La producción en Colombia está cayendo. La única razón por la cual la producción de Ecopetrol como un todo en agregado no ha caído es por el fracking de Estados Unidos. La refinación, en cambio, también está viendo resultados mucho más, digamos, débiles. Entonces, yo creo que sí hay preocupación. Y lo otro que me preocupa, Víctor, es que hay mucha gente de experiencia, de carrera, de industria, que ha salido de la compañía. Y yo lo que veo al interior de la compañía es gente con temor, gente que en algunos casos se siente pues amedrentada, que posiblemente no están tomando las decisiones que deben tomar. Y esas cosas se notan con el tiempo. Cuando uno pierde el alma de la compañía, la capacidad de operar, y aquí aboga uno pues al compromiso de la gente que tiene la iguana del corazón. Y esto tiene que ver con esa frase, Víctor, de cuidar a Ecopetrol. Ecopetrol no solo es de los 250.000 accionistas. Ecopetrol es la compañía más grande del país y que le permite al país hacer muchas cosas para cerrar brechas. Hay que cuidarla, hay que cuidar a Ecopetrol. Ingeniero
ingeniero Bayón, mirando ya el precio de la acción, y pues muchos en ciertos momentos tienen distintas interpretaciones, ¿no? Hace 2 años estaba en 3.600 pesos aquí en Colombia, cayó a 3.000 y muchos decían, no, tranquilos que eso va a parar ahí, eso se le va a dar vuelta y con las nuevas estrategias sobre la compañía eso tranca ahí. Después cayó a 2.500 y lo mismo, tranquilos, eso tranca ahí. Después cayó a 2.000 pesos y no ha trancado. Ahora está en 1.800 pesos y JP Morgan dice que va a 1.600 pesos o 1.500 pesos por acción si no se hace nada. Entre paréntesis, Víctor, usted tiene el dato cuando salió la acción de Ecopetrol hace ya muchos años. Al mercado de valores, ¿en cuánto arrancó? ¿Usted se acuerda? En la primera emisión al público en general 1.300. Se le ofreció 1.300, 1.400 pesos para ser más exactos. Después hubo una segunda emisión, creo que fue a 3.400 pesos o 3.600 pesos, pero alcanzó a tener máximos históricos de 5.000 pesos en algún momento. Hace 2 años, después de la pandemia, cuando se recuperan, digamos, los precios de las petroleras, alcanzó a llegar a 3.600 pesos y de ahí para acá no ha hecho sino caer. Ese es el drama, es decir, eso, como dicen los economistas, traído a valor presente neto, descontada la inflación, descontados los indicadores de rigor, quiere decir la acción de Ecopetrol ha perdido inmensamente valor. ¿Eso tiene reversa, doctor Bayón? Pues uno quisiera pensar que sí, porque es que pensemos lo siguiente, y yo he usado una frase, como lo decía Víctor hace un momento, adicional a la de cuidar a Ecopetrol, y es que si a Ecopetrol le va bien, al país le va bien. Ecopetrol está en muchas regiones del país, aporta no solo desde su operación, sus dividendos, sus impuestos, las regalías, sino también de la generación de oportunidades de trabajo que son buenas y en términos de su inversión social y ambiental. Entonces uno quisiera pensar que eso se puede revertir, pero eso requiere, y pues soy de la idea, que uno cuando tiene estos problemas, ¿qué tiene que hacer? Pues salir y poner la cara y decirle a los mercados, decirle a los inversionistas, pues si yo estuviera en esta situación, estaría posiblemente sentado en Nueva York hablando con los inversionistas, diciéndoles, mire, estamos haciendo esto, estos son los planes, estas son las proyecciones. Como le digo, me preocupan temas que son casi que estructurales, que tienen que ver con pérdida de eficiencia, de capacidad operativa, y eso toma tiempo en recuperarlo. Sí, salir y poner la cara. Dice usted que estaría hablando con los inversionistas en Nueva York. La cosa es que el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, tiene que poner la cara. Es aquí en el país por las investigaciones que tiene, entre otras por las cuentas de la campaña del presidente Gustavo Petro. ¿Estamos sin capitán en el barco, doctor Bayón? Pues yo lo decía hace algunos meses a raíz de los resultados de la compañía, y yo les decía, mire, del ingeniero Roa lo que me preocupa es que no tenga el 100% de su tiempo para dedicárselo a Ecopetrol, que es una organización compleja con estos desafíos. Fíjense, esta semana con los desafíos pues que nos pone sobre la mesa JP Morgan, que ya puso el Citi, que también puso BTG, entre otros, pues uno tiene que estar 100% de su tiempo dedicado a esto, y me preocupa que él no tenga la posibilidad de dedicarse exclusivamente a esto, que es nuevamente pues la compañía más importante del país. Es el expresidente de Ecopetrol, el doctor Felipe Bayón, hablando de la situación crítica de emergencia que debe estar siendo objeto de análisis en la junta directiva de hoy. Doctor Bayón, una pregunta final. En la reforma tributaria a Ecopetrol le subieron los impuestos, ¿cierto? Sí. Y bajaron las utilidades. El gobierno, quiere decir, está recibiendo en un bolsillo diferente más o menos la misma plata de Ecopetrol. ¿Esa vuelta se justificó? Pues yo creo que está recibiendo menos plata, Néstor, porque fíjese, si los costos están subiendo, la eficiencia está cayendo, la producción en Colombia está cayendo. Independientemente de la reforma tributaria, pues los ingresos para Ecopetrol y en últimas, desde el punto de vista de generación de caja y desde el punto de vista de utilidades, va a haber una disminución o una merma. Entonces sí, la reforma tributaria tuvo un impacto, pero por ahí no pasa el impacto central. Como yo lo he dicho y analizando pues la información pública de Ecopetrol, de los reportes de Ecopetrol, desde el punto de vista de operaciones, las cosas no van bien. Y es una compañía que tiene que operar de manera segura, de manera eficiente y de manera ética. Doctor Bayón, muchas gracias. Feliz día. Néstor, que esté muy bien.
Muy bien, son las 7 de la mañana, 38 minutos. Ahora, si usted le pregunta a Roa, al doctor Roa Víctor, el actual presidente de Ecopetrol. Y ya lo ha dicho, las cosas van bien, operativamente vamos muy bien. Pero fuera de eso, el doctor Roa está siguiendo una instrucción. Y tiene que defender la compañía, por supuesto. Pues tan sigue las instrucciones del presidente que el famoso negocio de fracking que al final se frustró con Oxy, lo desbarata el presidente Petro a pesar de que había recibido el visto bueno de la junta directiva, ¿no? Pero acaba de escuchar al ingeniero Bayón, acaba de escucharlo, sí. Se desbarató la noche anterior, se desbarató, claro. Ya estaba listo, ya estaban los contratos, solo faltaban las firmas y la noche anterior, por una orden presidencial, se cayó y este es uno de los puntos más importantes dentro de este demoledor informe de JP Morgan. El costo de tomar esas decisiones una noche antes, basado en argumentos ideológicos. ¿En dónde queda el gobierno corporativo al final? ¿Para qué la junta directiva si va a haber un suprapoder que es el presidente de la República? Y sobre todo... Y se está pagando el informe de JP Morgan, es demoledor, cada vez más desvalorizada desafortunadamente la empresa colombiana. 739. Sí, Néstor, sobre todo que esa carencia de ingresos para poder conjurar los nuevos gastos, pues es muy grave. Le voy a dar este dato que tal vez es un poco sacado de los estados financieros de la empresa. Mire, Ecopetrol le trasladó al gobierno por dividendos, impuestos y regalías 25,4 billones de pesos en el primer semestre del año en curso del 2024. Pero tuvo que aumentar sus pasivos en 8 billones. Es decir, Ecopetrol se está endeudando para pasarle al gobierno, además de todas las cosas pues, que ya se han señalado. Pero hay algo más grave todavía, es que se está destruyendo el núcleo básico de personal que ha sido soporte de la empresa durante muchos años. Lo dijo Bayón. Van 400 despidos, Néstor. Van 400 Aurelio, me están mandando aquí Néstor, una marcha, una concentración de trabajadores que hay en este momento en Ecopetrol. No, esa fue hace 8 días. A mí me llegó la foto también, Néstor. Fue hace 8 días que la hizo el sindicato ADECO. No, fue hace 8 días, Néstor, que la hizo el sindicato ADECO. Y hay algo que es muy importante que la gente sepa. Ayer, solamente en el día de ayer, se crearon 3 sindicatos para que la gente está buscando de esa manera el fuero sindical para que no la despidan. Está ocurriendo una masacre laboral en Ecopetrol. Bueno, Aurelio, la pregunta, señor Luis Ernesto. La pregunta es ¿por qué Ecopetrol, cuando ya había habido un cambio de junta directiva, cuando ya había habido un cambio de política de Estado en torno al fracking, seguía buscando negocios con fracking? Es absolutamente legítimo que lo hayan hecho en el pasado, pero cuando el país pretende pasar una ley para abolir el fracking en Colombia, porque reconoce que hay un daño ambiental, es que estamos en medio de una crisis de agua. Yo no sé si han dado cuenta que tenemos sequías y que hay evidencia científica que demuestra que el fracking también afecta el agua y los yacimientos de agua. No es cierto, el negocio del fracking. Bueno, listo. Perfecto, no es cierto, entonces el negocio del fracking que iba a hacer Ecopetrol es en Estados Unidos. No, de acuerdo, pues en Estados Unidos también, pero no tiene ningún sentido. No es que no tiene nada que ver con la crisis de agua en Colombia. Permítame, Néstor. Yo tengo clarísimo que ese negocio es en Estados Unidos, pero lo que estoy diciendo es, hay una política de Estado de proteger fuentes acuíferas en Colombia prohibiendo el fracking. ¿Tiene sentido entonces que la empresa colombiana, con el capital del 90%, tenga la doble moral de decir, aquí en Colombia no hacemos fracking por razones esas, pero sí nos vamos a invertir fuera de Colombia en fracking? Eso no tiene ningún sentido. Por razones morales, si así están manejando Ecopetrol, ahí está la consecuencia. Por razones morales, Ecopetrol vale hoy más o mucho menos de lo que valía hace 20 años, es la conclusión. Bueno, sigan manejando el país con el criterio moral, de que a mí me parece que es inmoral el tema del fracking, de que me parece que es inmoral. Luis Ernesto, ¿usted sabe de dónde van a traer el gas que nos va a hacer falta para el otro año? Vía fracking. Sí, no, es que... De Estados Unidos, allá donde estamos haciendo fracking. Por eso es que nos quedamos con el pecado y sin el género. Pero además, Néstor, María Consuelo. Mire, además de la pérdida de talento que mencionaba el ingeniero Felipe Bayón, de los problemas reputacionales, la disminución de la producción en Colombia es muy grave y es imposible no ver al vecindario. La joya de la corona en Venezuela era PDVSA. PDVSA pasó de producir 3.2 millones de barriles por día en el 2008 a 0.7, o sea, 730 mil millones de barriles al día en 2023. O sea, la caída libre de la producción de PDVSA desafortunadamente no puede dejar de ser
un espejo para cómo se está manejando Ecopetrol en Colombia. Mirar al vecindario no es poca cosa y yo creo que ahí está la principal alerta. 7:43. La pérdida de eficiencia, es que a mí me parece que en ese punto que hizo hincapié el doctor Bayón es bien importante cuando dice cómo viene cayendo el margen EBITDA o la capacidad de generar caja de Ecopetrol, que hace apenas 2 años estaba en un 47%, ahora está únicamente en un 42%, y eso que hace 2 años el barril de petróleo estaba prácticamente $20 por abajo, a $63 y no los 83 de hoy. Yo creo que ahí está la pepa de todo el asunto, que se une a esa capacidad de generar caja con que no hay presidente, o lo hay, pero muy ocupado en otros asuntos, como todas las investigaciones que tiene. No, también me lo acaba de decir el doctor Bayón. Dice, mire, no puede estar concentrado en un 100%. Lo lógico sería que un presidente de Ecopetrol estuviera hoy parqueado allá en Wall Street, hablando con los señores de JP Morgan, Paola, hablando con los señores de Citibank. No es porque el doctor Roa, pues que también fue el gerente de la campaña de Petro y está atendiendo otras cosas. Esto no es por falta de gestión. Aquí hay una gestión, Néstor, con la que usted puede discrepar. Lo que sí tenemos... Lo que tenemos que tener claro es que el único negocio rentable para una empresa como Ecopetrol no es el fracking. Hay decenas de negocios rentables y éticamente compatibles con una política que uno defiende. Lo que de verdad tenemos que preguntarnos es ¿a qué costo, Néstor? ¿A qué costo tenemos que hacer utilidades en la sociedad? ¿Al costo de las fuentes de agua? Luis Ernesto, al costo el tema del fracking y del agua, usted sabe, pero porque usted lo ha estudiado. Eso es bastante discutible, el tema del impacto del fracking en algunos casos ha ocurrido, pero no en todos. Pero se volvió. Si se hace de manera responsable, exacto, si se hace de manera responsable. Y como desistieron de los pilotos, además, porque ahí sí se iba a poder comprobar los pilotos que ya estaban aprobados y desistieron de eso en Ecopetrol, entonces nunca se va a poder saber con certeza. El dilema es un poquito engañoso, no es agua o petróleo. Eso, el fracking se hace en todas partes del mundo. Y es cómo hacerlo sostenible y que proteja el medio ambiente. Sí, Néstor, y hay una crisis adicional que se está viviendo en Ecopetrol, no desde hace poco, ya desde hace más de 6 meses, 12 meses, y en las filiales que están cambiando, digamos, esos cargos técnicos, las vicepresidencias, las direcciones técnicas de los proyectos. Obviamente eso implica que no hay contrapesos técnicos al interior de la empresa a las decisiones que está tomando el señor Roa, porque básicamente no están poniendo la gente que dice que sí a todo, sin cuestionar, digamos, si un proyecto realmente es sostenible con el medio ambiente, puede ser rentable para la compañía, y al eliminar esos contrapesos, volver a construir la capacidad de la empresa va a ser muy difícil. Se está acabando con la capacidad técnica no solo de Ecopetrol, sino de varias empresas filiales, y no mire lo que está pasando también con Cenit. Sí, pero lo cierto, Néstor y todos, yo creo que más allá de las decisiones coyunturales, algunas equivocadas, otras correctas, cada cual las valora como quiera, lo cierto es que una empresa productora de petróleo como Ecopetrol es como tener una fábrica de teléfonos fijos, es decir, es una empresa que se va a acabar relativamente rápido, en dos o máximo 2 o 3 décadas, en máximo 2 o 3 décadas en el mundo, Néstor. En el 2050 está previsto, está previsto que efectivamente, pues nosotros la estamos destruyendo desde ya. Entonces, sí, ¿usted cree, Héctor, que de acuerdo, yo por eso le digo, Lula en Brasil la están manejando con el mismo criterio? Petrobras no la están manejando con el mismo criterio, pero Petrobras en el 2050 será una empresa en extinción. Y 2050 es pasado mañana, en el 2024. Esta es la teoría. Y 2050 es pasado mañana, pero yo no estoy diciendo que uno puede o no estar de acuerdo con unas medidas. No, pero lo que sí tenemos que hacer es tener claro que en el 2050 esa empresa no va a valer nada, va a ser como la empresa de teléfonos de Bogotá, no va a valer nada 2050. Y no la compra nadie. Entonces tenemos que pensar nuestra economía sin Ecopetrol, o si no estamos muertos. No, sobre todo no va a valer nada porque las empresas petroleras valen por sus reservas registradas y Ecopetrol tomó la decisión de no seguir buscando petróleo. Las empresas petroleras valen porque alguien compre petróleo, porque alguien compre petróleo. Y en el 2050 si el mundo sigue como va, pues no va a estar comprando nadie petróleo. Decisión desde este año de no buscar más petróleo, pues no vamos a encontrar, y sencillamente el declive es
inminente. Bueno, los dejo ahí. Usted tiene dos miradas. El catastrofismo, que es en el que nos ha metido desafortunadamente, y veo con éxito el presidente Petro, de que en el 2030 ya no vamos a existir. Oiga esto, que en el 2030 se acaba el petróleo en el mundo. Ese cuento es una posibilidad. Otra es que esto va a ser gradual y que en el 2050 vamos a seguir viviendo y tendremos que adaptarnos a unas nuevas condiciones económicas. Ecopetrol, si es porque se va a morir, Ecopetrol efectivamente, María Consuelo, Néstor, una ya cosa se está adicional. Apagando poquito a poco. Lo han hecho Ecopetrol, de manera muy eficiente. Yo por donde más está creciendo Víctor, Ecopetrol. le digo solo una cosa a Héctor. Yo no veo ningún país, ninguno, no sé si me explico, padre, ninguno que esté acabando hoy con la industria petrolera. Todos los países debemos transitar hacia una nueva manera de generar energías. De acuerdo, eso no tiene discusión. Pero matar a la gallina de los huevos de oro, o sea, usted ve todo lo que están comprando los árabes con el petróleo y nosotros diciendo, no, nosotros no utilizamos el petróleo que tenemos, y esto que está pasando hoy es la consecuencia de una política basada en eso, en el catastrofismo, de que nos vamos a extinguir, de que se acabó la humanidad y entonces dejamos de producir petróleo. Néstor, una discusión que se vendrá para el otro año, pero que debemos estar muy pendientes desde hoy, y es que Ecopetrol en este momento por donde más está creciendo es por el negocio de fracking que tiene en Estados Unidos. Ese negocio lleva varios años con la Oxy y ese negocio o se podía ampliar, por ejemplo, con el negocio de Crown Rock, o se puede acabar definitivamente. El próximo año Ecopetrol deberá decidir, producto de unos contratos como están firmados, si continúa o no con ese negocio, y esa será una de las decisiones más importantes para el futuro inmediato de Ecopetrol, si permanece con ese negocio de fracking, el que tiene actualmente, o se va de ese negocio. Pero mire, y los mercados pero es que además que se va a acabar el petróleo, o sea, de verdad yo no entiendo, Héctor, de pronto piensa que es que el petróleo es únicamente como gasolina y combustibles. Es que el petróleo son todos sus derivados: asfalto, gomas, plásticos, detergentes, lubricantes, colchones, incluso hasta perfumes y saborizantes, que también son derivados de toda esa cadena petroquímica y de toda la industria petroquímica. Petróleo no se va a acabar nunca, ese negocio no se va a acabar nunca, Néstor. Ni siquiera cuando se inventen los aviones que funcionan con pilas se va a acabar el petróleo, como para que estemos diciendo que tiene los santos óleos ya echados. Santos óleos que les están echando voluntariamente con un sesgo ideológico. ¿Qué porcentaje del petróleo que consume el mundo, Paola, se utiliza en esos otros usos que usted ha mencionado? Muchísimo, muchísimo. Lo grande del petróleo de la industria petroquímica. Pero no es muchísimo, no es inventando una expresión. Es que es aproximadamente el 25% del petróleo, es decir, dicho al revés, Héctor, el 70% del petróleo del mundo se consume en combustible. Hágase una carretera sin asfalto. El 70% del petróleo se consume en combustibles. Es decir, que si nos quedamos solo haciendo los plásticos y, en fin, todas esas cosas que mencionó Paola y muchas otras que evidentemente tienen derivados del petróleo, el mundo solo necesitaría el 30% del petróleo que produce. Mire, en eso no nos digamos mentiras, Paola, simplemente por llevarle la contraria al presidente Petro. No es mentira. No es mentira. Héctor, usted puede, el micrófono del que usted está hablando, los zapatos que tiene puestos, el celular que está usando, la casa en donde habita, la carretera por la que va, todo eso tiene petróleo. El cuentazo de que qué felicidad que se está quebrando Ecopetrol, qué maravilla, celebremos que se está quebrando Ecopetrol, me parece que ya es un poquito hilar delgado. Señor. Sí, la matriz energética mundial para el 2050, que calcula la Agencia para la Energía, dice que en el 2050 el 9% de la matriz energética seguirá siendo petróleo. Eso está en un librito, Néstor, un librito que yo le voy a regalar a Héctor ese librito, me parece importante. A mí me encantó. Ese libro se llama Transición Energética. A mí me encantó. El autor se llama... El libro se llama Transición Energética, Necesidad, Negocio y Utopía. Y el autor se llama un señor que habla en Blue por todas las mañanas, que se llama Aurelio Suárez Montoya. Le llegará con mucho gusto al doctor Riveros para que actualice datos y cifras y podamos hacerlo. Escucho opiniones sobre Ecopetrol, sobre este golpe durísimo, brutal para el cuerpo de Ecopetrol. Cuando golpean Ecopetrol, quiere decir, nos están golpeando. Le hago una pregunta, a todos. ¿De dónde va a salir la plata que tanto necesitamos?
Es decir, toda esa plata del presupuesto, toda esa plata que decimos todos los días que se necesita. Pregunta que tiene, usted ya sabe la respuesta. Ecopetrol es la caja del gobierno para todo lo que quiera. La gallina de los huevos de oro. El presidente Petro anuncia, y lo hizo anoche también, subsidio para traer migrantes al sistema universitario de Colombia, para que las universidades reciban migrantes. Todo vale plata, padre. Pero al tiempo estamos dándole martillazos a la gallina que tiene los huevos de oro. Son las 7:53 minutos. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Encienden la alarma por el tema del recorte presupuestal también los gobernadores ante la expedición del presupuesto general de la Nación que vendrá para el año entrante vía decreto. Dicen que si van a expedir el mismo proyecto que negó el Congreso, que es lo que quiere el presidente, que es lo que quiere el ministro de Hacienda, los gobernadores y las regiones van a recibir entre 25 y 32% menos de dinero el año entrante. Los departamentos más afectados son Atlántico, Antioquia, Córdoba y La Guajira, cuyos gobernadores, con toda la razón, están poniendo el grito en el cielo. Le responde el presidente Petro que es cierto que el país necesita más plata y que por eso espera que estos gobernadores preocupados apoyen con las bancadas de sus regiones la nueva reforma tributaria. Todo un enredo ideológico que terminará de la peor manera posible. El gobierno alista el decreto con el presupuesto, el gobierno alista la derrota porque el Congreso no le quiere aprobar la ley de financiamiento, no por lo menos con la creación de nuevos impuestos. 7:55 a.m, mucha atención, mientras hablábamos de Ecopetrol. El ejército de Israel está bombardeando en este momento, son ataques de precisión, Beirut, la legendaria, la histórica, la bellísima capital del Líbano. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, el propio ejército de Israel está anunciando que está bombardeando allí la capital Beirut, pero nuevamente ha dicho que es un ataque selectivo y normalmente cuando hace este anuncio es porque está persiguiendo, está intentando dar con algún alto mando de Hezbollah. Y lo que está diciendo la prensa israelí es que habrían eliminado al jefe de las fuerzas aéreas de Hezbollah. En el caso de Hezbollah, que es un grupo armado al margen del Estado del Líbano, se trata de el responsable de los drones del grupo terrorista Hezbollah. Eso es lo que está ocurriendo en este minuto en Beirut. Los datos del gobierno del Líbano es que ya hay 500.000 personas desplazadas en ese país, y en la frontera con Siria, que también está siendo bombardeada por Israel, ya se cuentan 22.000 personas que han pasado hacia Siria. O sea, en este momento esa gente está sintiendo que es más seguro estar en Siria que en el Líbano. El gobierno británico también le ha pedido a todos sus ciudadanos que salgan lo antes posible del Líbano mientras hay vuelos comerciales disponibles. Otra noticia también viene de Israel, porque allí el gobierno, los ministros del gobierno de Benjamín Netanyahu le han dicho claramente que si llega a un acuerdo en Estados Unidos para el alto al fuego, que ya ha sido rechazado por su oficina, pero si avanza hacia un acuerdo temporal o permanente de alto al fuego, lo van a abandonar y por lo tanto lo van a dejar caer. Cualquier tipo de acuerdo tendría que ser votado por el Parlamento y ese voto no lo conseguiría allí, Néstor. Silvia, estos ataques que se están produciendo en este momento no son la anunciada, la inminente invasión del Líbano, no todavía, ¿no? No, se trata de ataques de precisión, no es el primero, es el cuarto en los últimos 7 días que hace el ejército, la Fuerza Aérea israelí sobre la capital Beirut, Néstor. Esta mañana, a pesar de los ataques, o quizá por cuenta de los ataques, el gobierno de Estados Unidos encabeza un nuevo intento, hace gestiones diplomáticas para lograr un cese al fuego en esta guerra del Medio Oriente que está completando la semana entrante un año. Juan Camilo Merlano, desde Washington. Néstor, y francamente es un esfuerzo diplomático que no genera muchas expectativas, pese a que el gobierno de Estados Unidos es optimista, y no genera expectativas primero porque ya Washington ha fracasado constantemente en sus llamados a un cese al fuego, primero en la Franja de Gaza, pero también porque ya queda clarísimo, como decía Silvia, que Israel dejó claro que no aceptará ningún cese al fuego. En todo caso, es un comunicado, de hecho lo firman
más de 10 países. Son Australia, Canadá, la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Japón, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, pidiendo un cese al fuego de 3 semanas, de 21 días, para dar cierto oxígeno y que se puedan desescalar las tensiones. Joe Biden en las últimas horas se mostró optimista. See, we put out a statement for a 21-day ceasefire along the Israeli-Lebanese border. Sacamos un comunicado para un cese al fuego de 21 días en la frontera entre Israel y Líbano. Pudimos generar un respaldo significativo de Europa, así como también de las naciones árabes. Es importante que esta guerra no se expanda y bueno, ahí Biden anticipaba que hoy se espera que en el transcurso de la mañana dé más detalles sobre este pronunciamiento. El comunicado señala que es intolerable la situación en la frontera entre Israel y el Líbano. Así, dice el comunicado, hacemos un llamado inmediato para un cese al fuego de 21 días a lo largo de la frontera que garantice espacio para la diplomacia. Una diplomacia que, como vemos hasta ahora, no está produciendo ningún resultado ante lo que podría ser un inminente escalamiento aún más de las tensiones. En las últimas horas, funcionarios de la administración Biden, durante una llamada telefónica anticipando este comunicado, dijeron que este tiempo le permitiría que se desescalara la guerra entre Israel y Hezbollah y aseguraron que las partes podrían llegar a respaldar un cese al fuego. Un reclamo que ya quedó totalmente desvirtuado por Israel, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En lo que parecería un cambio de postura del gobierno colombiano sobre la situación electoral en Venezuela, el presidente Gustavo Petro advirtió que si no hay presentación de las actas, no habrá reconocimiento de los resultados que dan como ganadora a Nicolás Maduro. Ahora estamos más bien entrampados en lo que sigue, porque ante ese hecho tienes una oposición que se siente gobierno, pero no está en el gobierno, y un gobierno que no dejó ver las actas, como usted bien dice, que no puede legitimar las elecciones, por tanto, pero que está en el gobierno. Y dos posiciones absolutamente polarizadas y distanciadas. Más una definición que tiene que tomar los Estados Unidos acerca de su propio gobierno, que es en noviembre, que atraviesa también este punto. 8:01 minuto, doctor Dagoberto Quiroga, saliente superintendente de Servicios Públicos. Buenos días, doctor Quiroga. Buenos días, Néstor. ¿Renunció o no renunció, doctor Quiroga? Sí, presenté la carta hace más o menos 15 días, como en enero también la había presentado, se la entrego siempre en privado al presidente de la República y el presidente de la República no me ha